Le das tu amor al campo, poniendo la semilla. En Radio Diferencia presentamos La Agricultura en Resistencia, un programa basado en las necesidades de abrir un espacio más amplio a la agricultura familiar campesina, que ha sido por años muy poco visibilizada y menoscabada con políticas públicas centralizadas. Siembra la tierra con cariño, le das al pueblo el milagro de estar vivo. Y siembra justicia con cariño, que tu cosecha es la riqueza de esta tierra. Muy buenas tardes a todas y a toda la comuna de Payá con los alrededores, aquí en Radio Diferencia. Continuamos con nuestro programa La Agricultura en Resistencia. Hoy día nos acompaña don Carlos Hartmann, candidato a diputado por la región de Los Ríos. Y me gusta decirlo porque hoy día tiene su hija que es alcaldesa de Valdivia, la señora Carla Hartmann, que soy una admiradora de ella por el trabajo constante que iba haciendo dentro de la comuna de Valdivia, la ciudad de Valdivia. Así es que muy bienvenido acá a este lugar de Radio Diferencia. Muchas gracias, Eva, y un agrado estar en conexión con quienes nos escuchan y en una comuna que, si vamos a conversar de agricultura, creo que tiene todos los elementos o casi todos los elementos que van componiendo esto que el programa denomina la agricultura en resistencia. Muy interesante. Así es. Bueno, para empezar nuestra entrevista, decirle a la gente, a los consumidores, nuestros agricultores, a la gente también que prefiera este producto del campo, la agricultura es para vivir y nos ayudamos mutuamente. Y, don Carlos, me gustaría hacerle una pregunta. ¿Por qué usted quiere ser diputado de la región de Los Ríos? Eso es lo que me gustaría saber primero. Bien, quizás, entre otras cosas, por los temas agrícolas. La verdad es que mi vida ha sido un poco, yo voy a decir, una mezcla fundamentalmente de dos experiencias. La experiencia de la docencia, del aprendizaje. He estado ligado por muchos años a la Universidad Austral de Chile. Llegué a ser decano y rector de la universidad. Y por lo tanto esa es la formación de personas, de niños, niñas, jóvenes, la educación técnico-profesional. Ahí tenemos un tema que es muy interesante para el tema agrícola. Ha sido siempre una preocupación y que requiere estar muy atento a cuáles son los aspectos que las leyes van determinando en lo que a la preparación y a la capacitación de las personas se refiere. Y mi otra actividad ha estado ligado al desarrollo rural. La verdad que yo estudié medicina veterinaria y estaba a mitad de carrera cuando ya verdaderamente me centré en lo que era el desarrollo rural, los aspectos sociales, de organización, las características que tienen sí la agricultura, el mundo rural. No obstante los cambios que han habido, pero siempre como una fortaleza muy importante. Entonces es una mirada muy relevante para lo que es el desarrollo, no solo de los sectores rurales, de los medios rurales, sino que también para toda la sociedad. Entonces, bueno, veo en estos dos aspectos una preocupación muy intensa por lo que es la legislación. Vamos a tener, quizás es lo más probable, desde mi punto de vista lo deseable, es que existe una nueva constitución y que eso lleva también a la necesidad de ajustar la norma legislativa a lo que las pautas de la ley, los grandes planteamientos, valores, etcétera, de la nueva constitución vayan enviando. Entonces quizás allí tienes el trío, respondiendo a tu pregunta, cómo para la nueva constitución, las leyes que tienen que ver con la educación, la formación de las personas y con el mundo rural y sus relaciones con la sociedad en general son
temas más que importantes para la actividad parlamentaria y para el bienestar de la sociedad. Claro. Por ejemplo, hoy día el sistema alimentario es uno de los temas más importantes que existe dentro del mundo y la salud también. Lo vemos, lo hemos pasado por el tema del COVID. ¿Qué planteamientos políticos, cómo usted haría propuestas importantes para defender el derecho a la alimentación del país, a tener un país soberano, a que tenga la seguridad alimentaria? Porque si bien es cierto, hoy día también tenemos la producción del maíz, que está siendo todo traído desde afuera, la gran cantidad, porque no hay producción de maíz acá en Chile. Pero si un día llegara a haber un calentamiento global rotundo, ¿cierto?, donde cada país se va a tener que abastecer con lo que tiene, ¿qué políticas usted impondría dentro de la Cámara para poder defender la seguridad alimentaria de este país? Bueno, yo creo que con lo que has planteado apuntas a un tema muy importante y un tema que ya lo tenemos con algunos síntomas importantes, ya no es una amenaza o algo que puede venir. El tema de la alimentación, de la suficiencia de alimentos, ya está presente como una amenaza importante para la vida, y esto que estoy diciendo no es cuestión de Chile, sino que es algo a nivel planetario. Entonces, verdaderamente eso obliga yo diría, dos o tres lineamientos, podrían ser muchos, pero 2 o 3 lineamientos para que tengamos más posibilidades de conversar también otros temas. Pero aquí hay un tema que tiene que ver con cómo se organiza, qué se selecciona, cómo se tratan las potencialidades agrícolas y de producción de alimentos en cada uno de los territorios. Y por lo tanto, eso lleva consigo una serie de medidas que tienen que, en el fondo, potenciar esa riqueza inicial, cómo utilizarla de la manera más adecuada, de acuerdo a la población y de acuerdo a las necesidades que se van presentando. Esa es una línea. La otra línea tiene que ver con todo lo que es, digamos, la producción y el tratamiento. Y allí está de por medio, por una parte, la importancia de las grandes producciones más abundantes, pero, y en el caso de nuestro país, es muy importante lo que es la agricultura familiar, la agricultura campesina, la agricultura indígena. Son todos valores que tienen que ser conocidos y ser valorados y facilitados con los apoyos correspondientes. En este caso entramos en lo económico, para que puedan producirse. Y he dejado para el último el factor quizás más relevante y de mayor interés, siendo lo que acabo de mencionar de mucho interés, que es el tema del recurso hídrico como factor, como base de que estos procesos pueden darse de manera adecuada. Así que ahí tenemos el tema de la diversidad, tenemos el tema de la producción y la distribución, y el tema de los recursos, y particularmente, de manera muy importante, como ha venido siendo desafortunadamente nuestra tendencia más bien a disminuir el agua como factor fundamental para la agricultura. Ya, con eso, por ejemplo, vemos que hay necesidades de distintos lados, pero, por ejemplo, ¿usted ve un potencial referente entre que las agriculturas de este país, es decir, la mediana, la pequeña y la grande, puedan trabajar mancomunadamente para abastecer Chile? ¿O vamos a seguir necesitando las transnacionales, que es algo que a nosotros no nos compete, y nos gustaría que, por un lado, esas transnacionales fueran desapareciendo por todos los temas que han pasado encima de lo que es la agricultura? Hoy día nos tenemos con un derecho a defender nuestras semillas, nuestra cultura, nuestra agricultura, la alimentación. Trabajamos para el bien común colectivo de la sociedad, pero también defendemos las futuras generaciones.
¿Y cómo defendemos a las futuras generaciones? ¿Cómo desde el gobierno van a haber propuestas para defender a estas futuras generaciones venideras y las que estamos hoy día luchando cada día para sostenernos en el tiempo? Sí. Bueno, haces muy bien en mirar a futuro. Yo creo que este es un tema que necesariamente no es un tema de hoy, pero es un tema que no se acaba y que a futuro adquiere mucha importancia, y verdaderamente tratar aspectos como la alimentación, los alimentos, la alimentación, el agua, etcétera. Tenemos que tener la mente muy, muy presente que vienen nuevas generaciones, que vienen aumentos de población. Por lo tanto, hay que tener una mirada, no sé, si queremos, por ejemplo, establecer normas, alguna legislación sobre estos temas, no puede ser el corte inmediato, o sea, solo pensando en lo que está próximo, sino que a una larga distancia, pensando, voy a decir, quizás en los hijos de nuestros nietos y quizás más allá. Y en ese sentido yo creo que, y bueno, se ha demostrado que en algunos rubros Chile tiene la posibilidad, por sus características geográficas, su ubicación en cuanto a algunos recursos, tiene la posibilidad de poder ayudar a este planeta a que tengan acceso a algunos alimentos, y que Chile además pueden ser parte de ingreso de recursos, por lo tanto eso es algo bastante íntegro. Y eso, claro, es de mayor importancia cuando hablamos de la gran agricultura o de la industria agrícola, pero no podemos dejar fuera de eso a lo que es la pequeña agricultura. Por lo tanto, aquí hay tú hablabas de cómo se relaciona, yo creo que aquí hay una sociedad, y a mí me parece muy sano y muy oportuno que cuando se habla de mesas de exportación, en esas mesas que son nacionales están los grandes exportadores, están las grandes producciones, pero están también los dirigentes y las dirigentes de lo que es la pequeña agricultura, la agricultura familiar con todas sus características. El día que logremos ahí una integración y que verdaderamente nos apoyemos, y cuando digo nos apoyemos, porque un ejercicio como este, así como las empresas mayores tienen recursos, las empresas, y uso la palabra por la actividad que estamos pensando, se trata de que la agricultura familiar, la agricultura campesina, la agricultura indígena, nuestras tradiciones, sean claramente apoyadas por el Estado, y cuando digo claramente, se trata de destinar recursos a fomentar esa producción. Es un tema de política agrícola fundamental, ¿vale? Yo creo que es un giro, y la verdad que da un poco de dolor, voy a decir, el que veamos tanta frustración en organizaciones campesinas o de pequeña agricultura, donde muchos esfuerzos y muchas oportunidades que se presentan y que desgraciadamente duran muy poco, aunque en algunos casos perduran, porque no hay un apoyo del Estado, y el apoyo tiene que ver, como digo, con el conocimiento, la valorización, la divulgación, para que verdaderamente debiéramos ser un país enamorado de las cosas hermosas que tenemos, y que podamos, desde luego, van a servir para nuestra alimentación, pero también se proyectan, como decía, a la exportación hacia otros países. ¿Por qué cree usted que el gobierno no le interesa invertir recursos en los pequeños agricultores? Porque usted, como ve, a los grandes empresarios, no a todos, pero a muchos empresarios de esta región le han pagado sistemas de riego superiores a 300 millones de pesos. Prodesal, Payaco, desde el año pasado, antes pasado, porque igual por el tema de la asociación, estuvieron dándole 1.500.000 a los agricultores que le dieron, muy por debajo a la cifra. Imagínense, si tenemos un producto de 300 millones que va a sacar el producto para afuera, que ni siquiera alimenta este país, y nosotros que damos la alimentación del país, ¿por qué el gobierno? Porque tiene más plata, porque tiene más recursos, porque le dan apoyo económico en las carreras políticas. ¿Por qué el gobierno no le interesa la pequeña agricultura? Porque eso vemos nosotros. Sí, yo creo que ahí ocurre un fenómeno curioso, porque
yo diría que son muy escasas las autoridades del país, en este o en otros gobiernos, de que no reconozcan que la pequeña agricultura es importante por lo que produce, es importante por las personas que trabajan, que es una proporción importante dentro del número de unidades productivas. O sea, son cifras que importan mucho. Y resulta que por las características, por lo que es su historia, por lo que son los recursos que poseen, si se desea que tengan, primero ellos una mejor calidad de vida y que al mismo tiempo tengan más oportunidades, eso requiere un apoyo monetario, un apoyo financiero que esté dentro de los presupuestos, porque hay iniciativas que pueden ser muy interesantes, las instituciones que tienen que ver con esto, pero como tú bien lo planteabas, eso es restrictivo para que verdaderamente esto salte a un consumo interno que se enriquece, se hace en distancias cortas, digamos, y es mucho más valorado, y también tiene posibilidades de envío al extranjero, para que saltemos, porque yo insisto en lo que decimos, pensemos en el futuro, y para que exista un futuro con esas características tenemos que invertir. ¿Y quién tiene que invertir? Quienes tienen recursos, por lo tanto, debe corresponder al Estado. Claro. Por ejemplo, aprovechar Payaco para los proyectos IFP, que son de inversión, en temas de maquinarias, comprar, por ejemplo, hacer gallineros, todo así, etcétera. Recibimos alrededor de 130 millones. Con Armada de Asociación recibimos 150, pero ahora bajamos por el tema del COVID. Pero primero recibíamos 80 millones de pesos, muy por debajo de las otras comunas. Entonces, creo que hay una tremenda necesidad desde el campesinado. No queremos seguir siendo los agricultores que estamos recibiendo recursos todas las veces como un tema subsidiario, todas las veces las comunidades indígenas, 320.000 pesos es lo que valemos nosotros para el gobierno, en todo el INDAP, sea las comunidades indígenas o sea los agricultores de Prodesal. Y con 320.000 pesos usted verá que no alcanza para nada. Del 100% de agricultores que hay en la región de Los Ríos, solo el 80% de los pequeños agricultores y comunidades indígenas están recibiendo recursos. ¿No cree usted que eso es ni siquiera interesarle un poco? Pero yo creo que vamos a construir políticas que ustedes pueden ser un aporte, que haya una ley donde se le proteja al pequeño agricultor, se proteja lo que es la agricultura, la alimentación, la seguridad. Y para eso, ¿cómo proyectamos? ¿Cómo se proyecta usted para poder llegar a incidir en esto como candidato y como diputado de la región de Los Ríos? Bueno, como decía, yo creo que esta es una decisión que tiene que mirar un componente muy importante desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista de alimentación, de cómo se mantiene y se enriquece lo que es nuestra diversidad, tanto en lo productivo como cultural. Y eso es una proyección a futuro, son bases que nos van abriendo oportunidades y nos van ofreciendo oportunidades que, para superarlas en esta etapa, requiere el aporte del Estado. Porque es una tarea que tiene que mirarla todo el país y tiene que reconocer qué es lo que hay, por así decirlo, de este pequeño tesoro que está guardado, digamos, que no se extiende con todas sus potencialidades, y por lo tanto como tú ves, hay una mirada a futuro, hay una visión económica, una visión cultural, y con la proyección que requiere, y no hay que ser muy estudioso en economía para darse cuenta que para que todo esto sea posible, tiene que haber un financiamiento importante de parte del Estado. Y desde luego, claro, eso obliga a que se fortalezcan las organizaciones, a que puedan haber organizaciones asociativas, donde las cooperativas y ese tipo de organizaciones hagan más fácil y enriquezcan el esfuerzo. Todas esas cosas son parte de una política, en este caso dentro del desarrollo rural, de lo que podríamos llamar el desarrollo agrícola, pero que supone este tipo de cambios que estamos conversando.
Claro. Por ejemplo, ¿cómo Chile podría prepararse ante la problemática de escasez energética en el futuro, si vemos que la sequía cada vez más es dramática? Bueno, yo creo que ese tema es un gran desafío, es un gran desafío. Una, tiene que ver cómo distribuimos el agua, un primer aspecto. Eh, cómo son nuestras tecnologías de uso, tanto en el consumo familiar o en el hogar, como en la agricultura y en otras actividades, y aquellas actividades que ya no son de la agricultura, sino que el tema de la minería y otras actividades productivas. Entonces hay otra preocupación que tenemos que tener presente. Y, eh, y yo creo que también está el tema muy importante de la investigación científica que permite encontrar las potencialidades, el tema de ver qué podemos hacer con el agua oceánica, qué cosas qué cosas tenemos que estudiar. No se trata tampoco voy a decir, de destruir situaciones, sino que todo lo contrario, ver cómo armónicamente y equilibradamente podemos, tienen que ver con el tipo de recursos existentes, el uso que se les puede dar y qué otros recursos se pueden obtener. La verdad que todos estos temas son muy interesantes, son un desafío muy interesante porque te das cuenta como está lo que realiza la familia de agricultores, está lo que realizan los investigadores y científicos, las experiencias, etcétera. Está el papel del Estado. Esta es una gran sociedad nacional donde tenemos que asumir de que estamos hablando de cosas que son básicas para nuestras futuras generaciones, que ojalá tengan superado el tema del riego y el tema del agua, que tengan superadas las tecnologías con las cuales se realizan ciertas faenas, sin romper lo que son los elementos culturales tradicionales, pero sí enriqueciéndolos con este tipo de que la vida nos está exigiendo. Don Carlos, a mí como dirigente social me interesa mucho defender la biodiversidad, me interesa mucho defender la Ñuquemapu, pero también me interesa defender las futuras generaciones. Hoy día vemos como los empresarios grandes terratenientes y empresas transnacionales han secado nuestro norte. Están viniéndose los monocultivos muy grandes, más que plantación de alimentos, es una plantación de frutales que no nos vamos a mantener con puro frutal. Usted sabe que necesitamos otros tipos de energía, otro tipo de alimentación. ¿Qué se podría hacer desde el Congreso para atajar las desviaciones de los ríos? Porque hoy día tenemos los ríos secos para el norte, porque las desviaciones existen. ¿Cómo podemos parar ese tema para el norte y que no pase para acá en la región de los ríos? Bueno, allí de nuevo yo creo que desde luego que se requiere una normativa, pero también se requiere un conocimiento y de nuevo llegamos al tema científico-tecnológico y cuáles son las alternativas. Desde luego que tenemos que valorar los estudios que se están haciendo, las alternativas que se están ideando o innovándose. Yo creo que esas cosas son importantes y cómo se produce ese diálogo y al poco andar esa verdadera sociedad, de nuevo, en este caso entre lo que es el conocimiento científico, el conocimiento, lo que es el saber tradicional y lo que el Estado puede apoyar para el desarrollo de estas cosas. Como te das cuenta, y la verdad que no es deliberado lo que me doy cuenta que he compartido, poniendo estas relaciones que son importantes porque verdaderamente tienen que no es un tema que van a arreglar solamente los campesinos, no es un tema que van a arreglar solamente las personas que estén pensando en importaciones, sino que esto tiene que ser verdaderamente un trabajo muy equilibrado, compartido, y donde nos escuchemos, nos conozcamos, nos respetemos, y respetemos reconociendo las diferencias de saberes y de experiencia, y por lo tanto trabajar mirando esos elementos y proyectándolos.
Sí, sabe que me gustó esa diversidad, de respetando, porque creo que desde el respeto se construye, ¿no? Sin duda. Creo que somos personas diversas con distintos pensamientos, formas y maneras de pensar, y creo que el respeto debe prevalecer. Hoy día yo no he visto ningún gobierno que respete la agricultura, y lo digo desde hace muchos años atrás, de cuando nos empezaron el tema de la reforma agraria, que fue una antirreforma, pero veo que hoy día he visto los candidatos, he visto algunos que quieren hacer algo por la agricultura, y la verdad que nos parece pertinente que puedan ir pensando y en las generaciones, y a base de respeto ir construyendo. Tenemos un país muy centralizado, que todas las decisiones se toman allá en el centro del país, no mirando los distintos territorios, las distintas producciones, de cómo es el clima en cada territorio. Muy Pero importante quiero eso. llegar a otra cosa. Hoy día tenemos en las redes sociales Pandora Papers. Usted sabe, Pandora Papers son una infiltración de casi 12 millones de documentos y archivos que expone la riqueza y los tratos secretos de los líderes mundiales, políticos y multimillonarios. Más de 600 periodistas de 117 países han analizado las fortunas ocultas de algunas de las personas más poderosas del planeta. Minera Domínguez, un tema pero súper fuerte que yo he trabajado con mis compañeros del norte, extracción de hierro y cobre. ¿Por qué es tan polémica? De ser aprobada, se ubicaría a 300 kilómetros de un área ecológica donde habita el 80% de la población de pingüinos de Habsburg en peligro de extinción. Piñera, involucrado con la compraventa de la minera, Islas Vírgenes Británicas. La familia Piñera es la mayor accionista del proyecto Domingo hasta 2010, cuando Piñera llevaba 9 meses en el poder en primera presidencia. Se antepone beneficio personal por sobre lo político, por sobre lo público. ¿Qué es lo que pasa hoy día? ¿Por qué no hay leyes, candidatos? ¿Por qué no hay leyes que castiguen? ¿Por qué una persona con menos recursos, si comete cualquier delito, se va preso? ¿Por qué hoy día son tan manos, no firmes, manos suaves para con la gente del gobierno, con el sistema político? ¿Por qué ellos no son castigados si somos los mismos criminales que pueden existir en todos lados? Y esto que está haciendo hoy día una persona que es un presidente de Chile no debería pasar, debería ser sacado, debería ser juzgado, como todos los políticos que están hoy día siendo involucrados en temas. Entonces, ¿de qué forma podemos creer en los líderes políticos si no se les juzga como debería? Al momento existir tipos de investigaciones. ¿Qué es lo que pasa hoy día? ¿Qué es lo que hay que cambiar hoy día para poder transcribir y ser transparente en este país? Bueno, yo creo que aquí hay primero voy a decir una base. No hemos conversado los jóvenes. Quien, desde luego que desde el punto de vista de la agricultura, ese tesoro juvenil es algo que hay que cuidar y es algo que hay que enriquecer, digo, en lo espiritual, en el conocimiento, etc. Y yo creo que tenemos nosotros que ir cambiando nuestra cultura en este tema. Yo creo que la concentración de la riqueza puede tener sus méritos cuando se trata de sociedades, pero cuando se trata de experiencias individuales, pues son muy, muy riesgosas, y por lo tanto tiene que haber un sistema muy estricto de control de estos procesos. La verdad que desgraciadamente el mundo tiene organizaciones que permite, voy a decirlo con estos términos, algunas trampas, porque se están aislando y escondiéndose en procedimientos que no corresponden. La verdad que lo que nos ocurre en estos momentos desgraciadamente, la situación del presidente es algo que nos tiene que llamar a pensar, a tomar las medidas legales que faciliten el control de estas situaciones, y espero, ¿por qué no?, la aplicación de las medidas de justicia que corresponden. Ojalá, pues estamos en el tiempo. Don Carlos, un gusto haber podido conversar con ustedes, temas interesantes como la agricultura. Me gustaría dejarle ahí que invite a la gente. ¿Por qué usted sería un candidato potente para la región de Los Ríos? No tan solo pensando en la agricultura, sino pensando en la defensa de las biodiversidades de las personas, de la sociedad civil en general. Bueno, sí, yo creo que he usado varias veces, en varias oportunidades en esta conversación, el tema de lo que son los sentimientos, lo que son las cosas que uno quiere, las cosas que uno ama, comenzando por nuestro territorio y quienes lo habitamos.
Y yo creo que necesitamos superar muchos defectos, muchas debilidades para que eso sea esa meta, y de nuevo pensando en las futuras generaciones, esa meta se alcance. Yo creo que la nueva constitución y la entrega por una legislación que apunta, no voy a reiterar lo que hemos conversado, pero que pueda tener una diversidad en la agricultura, un respeto por las distintas formas de saber, de creer, y por lo tanto respetarnos y desde luego ser muy honrados con respecto a nuestras riquezas, ya sean de generales o cuando se producen o se concentran en algunas personas o instituciones. Por lo tanto, yo creo que lo que nos están pidiendo es un buen vivir y honradamente un buen vivir. Así es. Muchas gracias, agradecerle a todas las personas que nos escucharon hoy día y seguir construyendo soberanía en Payaco, en la región de Los Ríos. Un abrazo a cada uno de ustedes y espero vernos pronto de nuevo. Le das tu amor al campo, poniendo la semilla. Hemos presentado La Agricultura en Resistencia, un programa basado en las necesidades de abrir un espacio más amplio a la agricultura familiar campesina que ha sido por años muy poco visibilizada y menoscabada con políticas públicas centralizadas. Siembra la tierra con cariño.